te eliges presente. Bienvenidos, bienvenidas un día más a Padma Tarot Evolutivo, a un nuevo interactivo. Soy Padma y hoy vamos a darle una ojeada a nuestras facultades. Hay momentos en los que, a pesar de nuestras capacidades, por situaciones, por circunstancias, podemos bloquear o podemos sentir que aquello que generalmente utilizamos con facilidad, pues como que no se nos está dando tan fácilmente, o encontramos ciertos bloqueos, o incluso no llegamos a darles el valor que realmente pueden llegar a tener o alcanzar. Así que hoy le vamos a dar una ojeada a nuestras facultades y a cómo poder potenciarlas. Para ello, te invito a que elijas una de las tres opciones, como siempre: sombrerito de color morado, sombrerito de color verde y sombrerito de color naranja. Mientras eliges, como siempre te digo, recuerda que son energías generales, que debes quedarte tan solo con aquello que te resuene. Lo que no lo haga, suéltalo al universo o guárdalo en ese cajón desastre por si mañana pudiera resonarte. Dicho esto, recuerda, respira, cierra los ojos y elige tu opción. Yo voy a empezar por el sombrerito de color morado. Bienvenido, bienvenida, brujito, brujita, que has elegido el sombrerito de color morado. Vamos a dar una ojeada a esas facultades, cómo están, qué las está frenando o qué las está potenciando, y cómo podemos hacer para poder mejorarlas en algún caso. Así que vamos a darle una ojeada a esas facultades. Vale, pues fíjate, creo que estás en un momento un tanto vulnerable. Creo que posiblemente por circunstancias, por los momentos que puedas estar viviendo, es como que no acabas de confiar en todo tu potencial, no estás dejando que se expandan de manera clara, de manera abierta, de manera contundente, ¿no? hacia ese beneficio que puedan darte. Podríamos decir que incluso estás en un momento en donde dudas de tus propias capacidades o de tus propias facultades, ¿no? En cuanto a las capacidades, evidentemente, no en otro tipo de facultades. Esa falta de confianza o esa inseguridad a la hora de gestionar esas facultades puede hacerte llegar a sentirte, como te decía, ¿no? Un tanto atacado o atacada, un tanto vulnerable frente a aquellos que quizás esperan de ti, y dada tu inseguridad o dada tu falta de confianza en ellas, es como que andas en lucha, ¿no? Porque en el fondo crees que a lo mejor no puedes dar
el 100% o no puedes cumplir con las expectativas de las personas o de las situaciones que se generan fuera de ti, ¿no? Y andas con esa pelea interna de que a ver si voy a perder el trabajo, a ver si no voy a ser capaz de mantener o de aprobar los estudios, o a ver si no voy a ser capaz de sostener una relación, etcétera, ¿no? De alguna manera esa inseguridad te está llevando pues a andar un poco de uñas, porque de alguna manera sientes que no vas a cumplir las expectativas y que el mundo de alguna manera se te va a comer. Y el hecho de no confiar, el hecho de no atreverte a mostrar o de no atreverte a pisar con fuerza en el ámbito que sea, lo que está haciendo es que pierdas fuelle, de que pierdas o dejes escapar oportunidades que se te puedan estar ofreciendo. Posiblemente pues ahora no es el momento, posiblemente justificas ese no es el momento con es que si hago esto tengo que dejar de hacer otra cosa, etcétera, ¿no? Es como que te estás cerrando puertas antes incluso de saber si vas a poder abrirlas. Al final tú misma te estás bloqueando esas oportunidades que puedan llegar a aparecer en tu vida, pero no por falta de ganas, sino por falta de confianza, por falta de tener esa seguridad en que voy a ser capaz y de que mis facultades están bien posicionadas, bien enraizadas en la tierra como para fructificar o para darme esos frutos que tengo ahí presentes para mí, pero que no me estoy acabando de atrever a recogerlos, ¿no? Fíjate que la manera de potenciar, la manera de vibrar en sintonía con esas facultades, de empoderarlas, de darles fuerza, de darles forma, es dejar que salgan, mostrarlas. Fíjate en la carta que tenemos a un paje de copas, pero fíjate que porta una copa en su mano repleta de corazones que va dejando a su paso, ¿no? Al final, si nos ceñimos a la simbología de esta carta, deja salir toda esa potencialidad que tienes dentro de ti, que la tienes, tan solo debes de confiar, tienes que darle forma. Posiblemente ha pasado en algún momento de tu vida que dadas tu fortaleza, tus facultades, tus capacidades, puedes haberte sentido o pueden haber hecho que te sintieras decepcionada, traicionado, y andas como muy pendiente de que todo eso no vuelva a suceder. Quizás has pasado por un vínculo o por una situación en donde de alguna manera no se gestionó, no se generó favorable a ti, a tu persona, a tus expectativas, y eso ha hecho que perdieras un poco el pie en cuanto a la confianza y a la seguridad en aquello que sabes que haces bien, pero que quizás por un error, que somos todos humanos y todos nos equivocamos, por un error, por que ese error fuera aprovechado pues para señalarte o para hacerte daño, etcétera, ¿no? Y andas como mirando hacia atrás, andas como con miedo a que eso vuelva a suceder. Déjame
que te diga, como te acabo de decir hace un momento, que todos somos humanos, que todos nos podemos equivocar, que todos podemos pisar o hacer un traspié, mejor dicho, y eso no significa que dejes de ser válido o válida. Debes trabajar esa confianza, debes trabajar esa seguridad, debes empoderar esa parte, vamos a llamarla un poco herida o decepcionada, y enseñarle que la vida se trata de eso, de caer y de levantarse, y que en las caídas no significan que no seas válido o válida, y no significa que debas de dejar que nadie te ningunee, por muy mal que te vayan las cosas, por lo que deberías volver a rehacer, a reconstruir, a volver a confiar en tus capacidades y en conocerte mucho más. Fíjate que tenemos a esta luna que te dice que profundizando, que interiorizando, que investigando profundamente en ti, puedes llegar sumamente lejos, verte en realidad, no dejar que ciertas imágenes distorsionadas de ti hagan que te veas más pequeño de la cuenta, tampoco más grande, pero sí que puedas ver tu propio reflejo de manera real, de manera consciente, y de que seas justamente sabedor de esas facultades, también de esos momentos en los que erramos, porque no somos máquinas y como ser humano nos podemos equivocar, pero es importante que sepas dar ese equilibrio a tu luz y también a tu parte más sombría, ¿no? De alguna manera. Es importante que puedas equilibrar esas polaridades que hay en ti. Quizás estamos hablando de personas aquí, o algunas personas, sobre vuestra propia intuición, sobre vuestra propia parte más creativa o intuitiva, ¿no? Es importante para estas personas reafirmarse, no pasa nada por equivocarse. A veces podemos incluso confundir la intuición o esa voz interior con la voz que viene directamente de nuestra mente. Y es fácil confundirlas, es fácil pensar que es intuición cuando en realidad es nuestra mente quien nos está enseñando el camino. La práctica y el tiempo te llevarán a saber discernir qué es una y qué es la otra. Mientras tanto, prueba y error, pero no dejes de confiar, no dejes de escuchar a esa voz interna que te dicta el camino, a pesar de que hayas podido equivocarte en alguna ocasión. Así que sombrerito de color morado. Es cierto que hay un trabajito por hacer, es cierto que debemos confiar más y hacer uso de nuestras facultades, mostrarlas, enseñarlas, regalarlas al mundo, a pesar de que alguna vez puedas haberte equivocado e incluso de que hayan personas que hayan podido aprovechar ese error para hacerte daño. Tú eres más fuerte que todo eso. Vamos con esa cartita. Pues fíjate, exprésate, di lo que piensas. De alguna manera es el resumen de la lectura, ¿no? Exprésate, deja salir
tus facultades, muéstralas, no las encierres por miedo a la crítica, por miedo al que dirán, por miedo a equivocarte, por miedo a que te señalen. Al final no vamos a gustarle a todo el mundo. Siempre habrá quien te señale, siempre habrá quien te critique, siempre habrá quien lo haga mejor, quien lo haga peor, quien lo encuentre bien, quien lo encuentre mal. Así que hazlo, muestra, porque como te digo, si no lo haces, habrá quien te señale por no hacerlo. Si lo haces, habrá quien te señale por hacerlo. Nunca llueve al gusto de todos, así que ponte un paraguas y empieza a hacer, a decir y a mostrar aquello que eres, que tienes bien arraigado, que tienes bien formado dentro de ti, pero que no estás mostrando por miedo al juicio, por miedo a no encajar. De alguna manera es momento de empezar a abrirle las puertas a esas oportunidades con confianza, seguridad y valentía. Espero haberte ayudado. Si es así, recuerda dejar tu comentario o comentar aquello en lo que estás de acuerdo, en lo que no, etc. Dejar tu like y me voy a la segunda opción. Pues bienvenido, bienvenida, brujito, brujita del sombrerito verde. Vamos a darle una ojeada a esas facultades, cómo están, qué las está frenando, cómo las podemos mejorar, potenciar y hacia dónde te pueden llevar tus facultades. Así que vamos a ello. Vamos a dejar el mazo por aquí. Bueno. Vale. Fíjate. Creo que estás en un momento de dudas. Creo que estás en un momento que bien no sabes hacia dónde dirigirlas o cómo gestionarlas, ¿no? De alguna manera tienes como dos maneras, como dos caminos, como dos áreas en las que poder mostrar esas capacidades, esas facultades, y bien no sabes hacia dónde debes dirigir ese camino o esos pasos, ¿no? De alguna manera lo que te está enfocando el tarot es que andas un poco a ciegas, no queriendo ver con claridad hacia dónde debes enfocarte o hacia dónde debes dirigir. Quizás porque puedas estar confiando demasiado en tu criterio y no escuchando tus emociones. Con tu criterio no me refiero me refiero a que quizás estás enfocado más a lo que es más beneficioso o a lo que te es más placentero, más satisfactorio al final, ¿no? Olvidándote realmente de lo que en sí te hace sentir cada uno de esos caminos. Y es importante conectar también con esas emociones, es importante conectar con aquello que realmente te hace vibrar por dentro y te hace sentirte bien por dentro. Porque al final, solo desde esa plenitud interna podemos desarrollar completamente nuestras capacidades, nuestras facultades, ¿no? Donde puedan expresarse con total libertad y justamente en totalidad, ¿no?
me da la sensación que por aquí hay algo que a ti te duele. No sé si... Fíjate, tenemos en cómo están tus emociones o tus facultades, perdón, un 2 de espadas, y lo que le está bloqueando es un 3 de espadas. Y si nos ponemos a mirar aún más, vemos que aquí tenemos a un cuervo, ¿verdad? Observando esas decisiones. Y aquí tenemos a ese cuervo volando bajo la lluvia. Puede ser, como te estaba diciendo, que esa dualidad vaya acompañada de qué es lo que me es más fructífero, qué es lo que me va a aportar más beneficios y qué es lo que más me va a llenar plenamente internamente, ¿no? Y esa decisión es lo que te hace estar un tanto triste, porque al final las facultades o las capacidades las podemos poner encima de la mesa en muchos ámbitos de nuestra vida. Y hay algunos momentos en los que, tomando un camino, debemos soltar otros, ¿no? Y en las que quizás esas capacidades no sean igual de interesantes y de importantes, pero no sean tan placenteras. Y esa dualidad que hay en ti me da la sensación que te tiene en un momento un tanto complicado, porque no acabas de ver, no acabas de tomar la decisión clara, por miedo también a soltar esa otra posibilidad, ¿no? E incluso te diría que quizás estás valorando 2 caminos cuando en realidad tienes 3, y hay uno que te está pellizcando por dentro y no lo estás contemplando. Yo te invitaría a que lo contemplaras plenamente, y que si en realidad te resuena el hecho de que hay algo, alguna facultad, alguna capacidad que no estás acabando de darle forma, que no estás acabando de ver, o que no estás acabando de valorar como tal, que te sientes y empieces a hacerlo, porque esa tercera facultad, capacidad, llámalo X, está de alguna manera pinchando interiormente para que le hagas un poco de caso y para empezar a ver la luz, ¿no? Posiblemente aquí podemos tener personas que tenéis una facilidad a la hora de comunicar, a la hora de expresar vuestras capacidades. Posiblemente pues puede ser desde personas con mucha empatía, con saber escuchar, líderes, personas que tienen una vibra como muy posicionada, ¿no? Y que cuando expresas aquello que debes dejarse embobado o embobada a las personas que te están escuchando. Y ahí bebe un poco también esa fuente, ¿no? Al final el poder compartirlas, el poder expresarlas, el poder compartirlas con personas de tu entorno, con personas que realmente necesiten de esa ayuda por tu parte, puede ayudarte a potenciar toda esa capacidad interna que tienes, ¿no? Fíjate que el poder compartir con los demás, el poder
expresar, el ser mediador. Aquí hay mucha persona que sabe mediar, que sabe poner paz ante los problemas ajenos. Como te decía antes, ¿no? Una persona que sabe escuchar, una persona que sabe mediar, que sabe dar solución a lo que le puedan estar diciendo. Quizás un psicólogo, una psicóloga, un terapeuta, una terapeuta, o una persona que se dedique a vender pan, pero que tengas como capacidad, como fuente de poder, el justo eso, ¿no? El ayudar a los demás a encontrar soluciones y a mediar en la medida de lo posible en sus problemas, en sus historias personales, ¿no? Y a la vez tú debes darte cuenta de que eso a ti te ayuda a sentirte bien. Es curioso, ¿no? Pero obsérvate cuando estés tomando un café, cuando estés con un grupo de amigos, cuando te encuentres en situaciones en los que se da, ¿no? Que eres la mediadora o el mediador o el psicólogo del grupo, ¿no? ¿Cómo te sientes a la hora de poder expresar, de poder ayudar mediante esa mediación? Es importante porque ahí te darás cuenta cuál es el camino que tú debes de seguir. Fíjate, tenemos a una reina de bastos y a un paje de espadas. Al final te toca empezar a poner acción, pasión, empezar a vibrar alto, dejar de lado esas inquietudes, esas inseguridades, y de todo eso alzarte con una. Toca observarte, toca escucharte, toca, como te decía, observar cómo te sientes a la hora de poner en práctica, ¿no? Esas facultades. Y de todas ellas habrá una que destaque. Y a esa es a la que en principio debes empezar a poner en acción. Después ya poco a poco vendrá el resto, ¿no? Quizás las dudas vienen porque no sabes bien hacia dónde. Es momento de empezar por una, darle forma, apasionarte, apasionarla, ponerle toda tu dirección, toda tu energía, toda tu pasión a esa facultad, a esa capacidad, darle el lugar que se merece, darle el lugar, darle la forma, concretarla en tu día a día, ponerla encima de la mesa, darle el protagonismo que se merece, y ya poco a poco se vendrá dando el resto, porque sin ninguna duda al final hacemos uso, ¿no? de todo lo que podemos tener a nuestro alcance. Pero es importante no agobiarte, no querer empezar por todo, sino dedícate a uno, dedícate a pulir esa capacidad o esa facultad, y verás como el resto se van acoplando a ayudarte a hacer de esa facultad algo realmente valioso, que ya de por sí lo tiene, pero que quizás tú no le estás dando la importancia que tiene. Te decía al inicio, tú estás valorando entre dos, pero hay una tercera que está ahí pinchando, que está ahí llamando a la puerta, que quizás, como diría la canción, es la que debes empezar a estudiar de manera consciente para ver hasta dónde puede hacerte llegar.
Vamos con ese consejito del oráculo. Amigo, desapégate. Interesante. El desapego a creencias, el desapego a la opinión ajena, el desapego a esas personas que a veces pueden confundirte, pueden, con buena o mala intención, porque a veces hay malas intenciones disfrazadas de buenas intenciones. Ándate con cuidado a la hora de escuchar los consejos de, oye, mejor ves por ese camino porque en el otro quizás no te va a traer tanta suerte, no te va a facilitar las cosas, etc. Porque a veces es mejor recorrer un camino con un poquito más de dificultades, pero que te haga más feliz, te haga sentir más pleno, más plena, más satisfecho, más satisfecha que el camino fácil. Así que, queridas brujitos, brujitas del sombrerito verde, es una invitación a la observación y a que investigues dentro de ti a algo que no le estás haciendo mucho caso y que quizás pueda ser la llave que te lleve directo a sentirte satisfecho. Bienvenido, bienvenida, brujito, brujita, que habéis elegido el sombrerito de color naranja. Vamos a ver esas facultades, cómo las podemos potenciar, cómo estamos, qué es lo que nos está frenando, o las está frenando, mejor dicho, y cómo las podemos, mejorar y hacia dónde nos pueden llevar una vez las hayamos puesto a punto, ¿verdad? Vamos a ver. Wow. Bueno, fíjate, estás en un momento de toma de decisiones, estás en un momento en donde tienes bastante claro el camino. Eso sí, es como que las estás o están evolucionando pasito a pasito. Creo que necesitas esa lentitud, puede venir a dar como punto el hecho de que quieres ver con claridad hacia dónde tienes que dirigirte, ¿no? O verlas con claridad, cuál es en realidad la totalidad de eso que tienes entre manos. Pero ¿qué pasa? Que esa tranquilidad, esa satisfacción, ese sentirme, bueno, pues ya iremos viendo, ¿no? Ya, bueno, con poquito a poco, no tengo prisa, yo ya me siento satisfecho, yo ya creo que hasta aquí ya las tengo observadas, las tengo presentes, pero ya me sirve, ¿no? No necesito nada más. Realmente estás frenando un poco ese proceso, no le estás dando la expansión que tienen o que deberían de tener. Te estás quedando como a mitad de camino. Yo aquí, a diferencia de las otras dos, sí que te veo con una fluidez, te veo con bueno, tengo esto y esto es mío y esto es lo que utilizo. Pero esto es lo que utilizo hasta aquí. Pero no me estoy dando o no les estoy dando la oportunidad de crecer, de evolucionar, de ir a más, ¿no? Yo ya me siento satisfecha con lo que tengo. No quiero, no necesito o no creo que tenga más que hacia dónde ir. Y déjame decirte que tienes mucho más a dónde ir. Y que de alguna manera estás como frenando esas facultades, ese proceso. Porque bueno, yo ya me he acomodado.
cuando en realidad lo que deberías es intentar como equilibrar un poquito. Equilibrar un poquito me refiero a, fíjate que tenemos agua y tierra, por tanto tenemos esa materia y esa emoción, pero nos falta la acción, nos falta el ir hacia adelante, el concretar, el ponerle esa inyección de pasión, esa inyección de acción a todas nuestras facultades, a todas nuestras capacidades, ¿no? Es como que debemos equilibrar los tres planos, y aquí tenemos claramente, tenemos dos, pero dos un tanto pasivos, y debemos intentar darle ese punto de fuego, ese punto pues eso, de pasión, de energía a todas esas capacidades. Por otra parte, te invitan un poco a la reflexión. Lo iba a decir antes con la templanza, pero aquí se necesita escuchar. Escuchar no el ruido externo, sino la voz interna. Parar y escucharte, parar y reflexionar, parar y ver de dónde vienes, de tus circunstancias, de tus vivencias, de las herramientas, de las lecciones que han podido dejarte ese camino que ya has transitado, ¿verdad? Y a partir de ahí verás cómo florece. Creo que estás en un momento, fíjate que me ha venido como una flor, tú sabes, el capullo de la flor, que está a punto de abrirse, pero aún necesita un tiempo para acabar de abrir sus pétalos, ¿no? Que aún es ese capullito maravilloso de color, que ya de por sí tiene su energía, tiene su brillo, tiene esa vida, ¿no? Pero que aún le queda pues hacer el último paso, que es abrirse, expandirse para mostrar todo su esplendor. Y creo que a ti te falta ese punto, ¿no? El hecho de abrir el capullo y mostrar absolutamente toda esa belleza que tienes dentro de ti. Estás como en esa pausa, en ese Kit Kat de ahora me da pereza abrirme del todo, yo ya estoy bien así, siendo un capullito, y toca dar ese último paso, toca dar ese último salto al vacío, ¿no? Para que esa expansión sea completa, sea abierta, y que puedas ir evolucionando de manera fluida hacia la realización o hacia la maduración de todas esas facultades. Aquí veo personas con un mundo interior muy potente, con una sabiduría interna muy marcada, con un saber gestionar sus procesos de una manera como muy bien enfocada, muy aposentada, muy coherente, pero sí que creo que te has acomodado un poquito en ese proceso y ahora necesitas dar ese siguiente paso. Necesitas, fíjate que tenemos al juicio, que es esa carta que al final te lleva a hacer ese examen final, ¿no? Hacer esa revisión completa de esas lecciones, de esas herramientas, para poder
transformarlas en esa melodía de camino, ¿no? Al final, todo ese contenido que puedes expandir, que puedes mostrar, que puedes enseñar y que puedes utilizar para tu propio beneficio, es mucho, es muy, muy potente, es muy, muy contundente, ¿no? De peso, de importancia. Y creo que es momento pues eso, de dejar de madurar y empezar a examinar. Es como, por ejemplo, cuando uno tiene que hacer un examen final y se está acercando la fecha y está estudiando y empollando, estudiando. Bueno, pues a veces podemos alargar la fecha de examen porque necesito seguir estudiando, porque quizás no tengo la lección demasiado bien aprendida y necesito un poco más de tiempo. Pero llega un momento que ese tiempo se termina y te examinas, quieras o no quieras, estés más o menos preparado, esa fecha llega. Y a ti, querido, querida, te está llegando la fecha de examen. Así que intenta dejar ya de estudiar y empieza a prepararte profundamente para ese examen en donde tus facultades salgan a la luz de manera potente, de manera brillante, porque tienes una muy buena carga ahí, tienes unas facultades como muy bien aprendidas, muy bien sostenidas, muy bien matizadas, y ahora es momento de empezar a ponerlas en práctica, ¿de acuerdo? Vamos con ese último mensaje. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Abre la puerta. Pues eso, es momento de examen, es momento ya de dejar de estudiar y presentarte al examen, abrir la puerta y dejar que todo eso que has estado estudiando y trabajando durante tanto tiempo de manera interna salga a la luz en todo su esplendor. Así que fíjate, tenemos aquí una personita con los brazos abiertos, celebrando, soltando la llave, dejando que todo salga, que todo fluya, que todo se expanda, y esta imagen es justamente la que tú debes sostener. Suelta la llave, abre la puerta, deja que todo lo aprendido salga, porque es maravilloso y es momento de que vea la luz, ¿de acuerdo? Y hasta aquí el interactivo de hoy. Espero que a partir de hoy tengas la facultad de dejar a tus facultades brillar como se merecen. Gracias por acompañarme un día más en este nuevo interactivo. Recuerda que puedes suscribirte si aún no lo has hecho, dejar tu like, compartir, comentar, activar la campanita por aquí arriba para que la plataforma te avise de cuando se sube contenido. Y sin más, nos vemos en siguientes vídeos. Chao. Donde tú te eliges presente.